Vamos a comenzar con el análisis de los errores de truncamiento. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de lo que podemos llamar error de discretización o de truncamiento de la ecuación en diferencias respecto de la ecuación diferencial, que vamos a llamar así comúnmente como error de discretización. Y lo que vamos a hacer para eso es hacer el reemplazo formal en la ecuación en diferencias de la solución de la ecuación diferencial, es decir, de la solución analítica. Y esto es lo que estamos mostrando acá en la primera línea, donde en la ecuación en diferencia, por ejemplo, en lugar de UJN ponemos U de XJTN y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos ese reemplazo en la ecuación en diferencia, obviamente no podemos esperar que se cumpla la ecuación en diferencia, sino que en todo caso se produzca, se genere una especie de residuo, que justamente es lo que vamos a llamar error de discretización, epsilon JN. Ahora bien, como la solución del problema diferencial es justamente una función continua, entonces aquí podemos recurrir para el análisis a la utilización de la serie de Taylor. Entonces, lo que mostramos acá son desarrollos en serie de Taylor alrededor del punto XJTN. Lo hacemos para U de XJTN más 1, U de XJ más 1TN y U de XJ menos 1TN. Cuando se reemplazan esos desarrollos en serie en la ecuación en diferencia que hemos vuelto a poner acá en la primera línea, se obtiene lo que mostramos en la segunda línea. Pero bueno, en esta expresión de la segunda línea resulta que tenemos que tener en cuenta justamente que por hipótesis U es la solución del problema diferencial. Eso significa que el primer término de UA de t en el punto XJTN se compensa con el cuarto término menos D derivada segunda de U respecto de X dos veces en XJTN, ¿sí? Entonces, si hacemos esa compensación, el error de discretización queda expresado de la forma que está en la ecuación recuadrada, y se ve que hay un término que es lineal con delta t y un segundo término que es cuadrático con delta x. Y continuarían en el desarrollo términos de orden mayor en ambos pasos. Entonces ahora introducimos el primer criterio para llegar a validar una aproximación numérica al problema diferencial. Es el criterio de consistencia del esquema numérico o del método numérico, que consiste en pedir simplemente que el error de discretización tiene que tender a cero cuando los pasos, en este caso delta t y delta x, tiendan a cero. Es una condición lógica. Lo menos que podemos pedir es que al afinar el paso, aunque no lo podamos hacer en la práctica en la computadora digital, pero sí en términos teóricos, al afinar el paso, la ecuación en diferencia debe de alguna manera convertirse en la ecuación diferencial. Aquí volvemos a mostrar la expresión del error de discretización que obtuvimos para el método explícito centrado. Y se ve claramente que al hacer tender delta t y delta x a 0, epsilon j tiende a 0, por lo que podemos concluir que efectivamente el método explícito centrado cumple con el criterio de consistencia. En la clase anterior se introdujo el concepto de error de truncamiento local. Ahora le damos una simbología a esa solución analítica local que planteamos y que estamos denominando un moño con un supraíndice n
para indicar que toma como condición inicial el valor computado justamente en ese paso de tiempo. Entonces, esta es una función continua de x y de t que en consecuencia podemos evaluarla en xj pero en tn más 1 y restarle el valor de la solución numérica en ese mismo nodo j y en ese mismo paso de tiempo n más 1, que aquí hemos expresado como u sombrero para que quede claro que se trata de digamos, el valor libre de error de redondeo. A partir de esta definición se puede hacer un análisis utilizando tanto desarrollo en serie de Taylor como la propia ecuación en diferencias y llegar, por ejemplo, en el caso del explícito centrado para nuestro problema base, a esta expresión que está en el segundo renglón del error de truncamiento local. Digamos, un desarrollo de este tipo está mostrado en el apunte denominado errores en la solución numérica de ecuación diferenciales, que es un apunte de clase producido por mí hace muchos años, de modo que ahí se puede ver cómo llegar a ella. Ahora bien, si se tiene en cuenta esta expresión para el error de truncamiento local y se la compara con la expresión obtenida para el error de discretización, presentada más arriba, presentada anteriormente, y se tiene en cuenta además que las derivadas de la función o de la solución analítica local no pueden ser muy diferentes en valores a las de la solución global, entonces se llega a esta simple relación entre el error de truncamiento local EJN y el error de discretización εJN, es decir, simplemente el primero es delta t por el segundo, y esto al mismo tiempo muestra que el error de truncamiento es un orden menor en delta t que el error de discretización. El otro concepto que introdujimos en la clase anterior fue el del error de truncamiento global, que entonces lo vamos a definir como la solución analítica en particular, por ejemplo, en el nodo XJ, el tiempo tn, menos la solución numérica, donde vamos a pensar que la solución numérica está libre de errores de redondeo, es decir, no usamos ahora el símbolo U sombrero por simplicidad y simplemente pensamos que el redondeo es directamente despreciable a los fines de este análisis. Ahora bien, la solución numérica cumple con la ecuación en diferencias, que la escribimos aquí, y al lado ponemos la otra ecuación, que en realidad es la definición del error de discretización, donde aparece la solución analítica. Entonces, si restamos miembro a miembro, lo que obtenemos es la expresión de la última línea, donde lo que aparece es una ecuación en diferencias para el error de truncamiento global, y donde también nos aparece dentro de esa ecuación el error de discretización. Ahora tomamos como punto de partida esa ecuación en diferencias para el error de truncamiento global y hacemos algún algebreo para obtener algunos resultados de interés. En primer lugar, despejamos lo que sería digamos, la incógnita, que es el valor de e en n más 1, que queda expresado entonces en términos de, fíjense, finalmente queda un promedio ponderado, es decir, igual que similar a lo que era la ecuación en diferencias original, entre los valores de e en el paso de tiempo n. Y aparece un término residual ahí que es menos delta t por epsilon j n. Entonces,
bueno, tomamos módulo y ahí, digamos, acotamos el término derecho mediante la desigualdad triangular. Y luego, para simplificar, tomamos el máximo valor de E, Kn sobre todo el intervalo de cálculo, lo acotamos por ese valor, con lo cual nos queda ese factor módulo de 1 menos 2R más 2R multiplicado por ese máximo, más obviamente siempre el término adicional delta t por módulo de epsilon j. Ahora bien, si R, ese parámetro R, que era d por delta t sobre delta x al cuadrado, es menor o igual que un medio, el módulo de 1 menos 2R es mayor que 0 y en consecuencia es igual a 1 menos 2R, con lo cual la expresión anterior se reduce a la que está en el último renglón. Entonces el módulo del error de digamos, truncamiento global en n más 1 es menor o igual, es todo en módulo, ¿no?, que el máximo del error de truncamiento global en n, el máximo sobre todo el intervalo, más este término delta t por módulo de epsilon jn, que no es ni más ni menos que, tal como vimos anteriormente, directamente el módulo del error de truncamiento local, lo cual tiene, digamos, sentido, ¿no es cierto? Es como que el error de truncamiento local es el que está incrementando continuamente el error de truncamiento global. La expresión obtenida, que repetimos aquí en el primer renglón, puede utilizarse en forma recursiva, digamos, así como establecimos la relación entre los errores de truncamiento global en n y n más 1, podemos hacerlo entre n menos 1 y n, como se muestra en la segunda línea. Entonces, reemplazando este resultado de la segunda línea en la primera ecuación, obtenemos esta expresión donde estamos acotando el error de truncamiento local en n más 1 en términos del máximo error de truncamiento global en n menos 1, y ahora aparecen dos términos adicionales en función del error de discretización en n y en n menos 1. Si seguimos con este juego de ir de alguna manera moviéndonos hacia niveles de tiempo sucesivamente inferiores, vamos a llegar a la expresión de la última línea, en la cual el error de truncamiento global en n más 1 queda digamos, acotado para el máximo que ocurre en el tiempo cero, digamos, en el nivel cero, y más delta t por la sumatoria de todos los errores de discretización en los pasos intermedios. Pero el error de truncamiento global en el paso cero es nulo, obviamente, porque nosotros para la solución numérica partimos de las condiciones iniciales, con lo cual la expresión anterior se reduce a esta simple, en la cual el error de truncamiento global está acotado directamente por delta t por la sumatoria de los módulos de los epsilon j, que a su vez podríamos acotar por su máximo valor sobre todo el intervalo, y en consecuencia que serían n más 1 términos, y aparece la expresión de la segunda línea, pero n más 1 por delta t no es más ni menos que el tiempo tn más 1, de modo que la expresión final es que el error local, el error global de truncamiento en módulo es menor o igual que el tiempo transcurrido por el máximo módulo del error de discretización sobre todo el intervalo. Tengamos en cuenta que esta expresión entonces en realidad la desarrollamos para un caso particular, ¿no?, para un cierto esquema numérico aplicado a nuestro problema base, y que además está limitada por la condición de que R tiene que ser menor o igual que un medio. Esta restricción, el significado de esta restricción lo entenderemos, lo analizaremos y lo entenderemos en breve. Simplemente
como para, digamos, explotar de alguna manera este resultado que hemos obtenido de relación entre error de truncamiento global y error de discretización, vemos que en realidad ambos, el orden del error, o sea, esto muestra que el orden del error de truncamiento global es el mismo que el del error de discretización. Es decir, si el error de discretización en este caso, por ejemplo, era de orden delta t delta x al cuadrado, esa primera orden, digamos, en esos pasos, también lo es el error de truncamiento global. Y ese es un resultado muy interesante. Pero también se ve que el error de truncamiento global tiene un crecimiento lineal con t. Eso significa que en la medida que vayamos avanzando en nuestro cálculo a través de la coordenada de, digamos, evolución que llamamos tiempo para simplificar, va a haber un crecimiento lineal del error. Ese crecimiento lineal, de todos modos, en la práctica es, digamos, es definitivamente, digamos, aceptable. Lo que vamos a ver que lo que no se puede soportar es un crecimiento de tipo exponencial. Si bien el cumplimiento de la condición de consistencia de un esquema numérico parece relativamente trivial, no necesariamente es así. Para mostrar este punto, para ilustrar este punto, aquí presentamos el esquema de Dufour-Frankel, que, como se ve en la molécula de cálculo en el esquema adjunto, o sea, en él no solo intervienen, digamos, valores en n para llegar a n más 1, sino también un valor en n menos 1. Y eso está hecho para que la diferencia, digamos, temporal, la expresión en diferencias, quede centrada y con el objetivo de alguna manera subir el orden de precisión del esquema numérico. Mientras que en el caso del término difusivo, el término de la derecha, hay un reemplazo de lo que sería lo usual, digamos, que aparezca un menos 2 veces u sub j supra n por el promedio. En vez de UJN se pone el promedio entre UJN-1 y UJN más 1. El porqué de esto lo veremos más adelante, están en relación con temas de, digamos, estabilidad numérica. Pero bueno, este fue un esquema propuesto por Dufour y Frankel con la idea de incrementar la precisión del método. Si se lleva adelante el análisis para obtener una expresión del error de discretización a imagen y semejanza de lo que hicimos para el explícito centrado, es decir, reemplazando en esta ecuación en diferencias formalmente la solución analítica, entonces se llega a esta expresión para el epsilon jn, donde nos está apareciendo, digamos, además de términos de orden delta t cuadrado, delta x al cuadrado, y p cuadrado por delta t cuadrado, donde p es la relación entre delta t y delta x, aparece un término inicial que es el coeficiente de difusividad por p cuadrado por la derivada segunda de u respecto del tiempo. Bueno, es muy simple llegar a esta expresión. ¿Y qué muestra esta expresión? Que si al tomar el límite cuando delta t y delta x tienden a 0, si p no tiende a 0, es decir, si delta t no se hace chico más rápido que delta x, entonces va a permanecer un término adicional, que sería esto que está en el último renglón. Sería que en vez de resolver la ecuación de u a de t igual a d derivada segunda de u respecto a x dos veces, estaríamos resolviendo una donde aparece
un término adicional en el segundo término menos dp cuadrado derivada segunda de u respecto de t dos veces. Entonces, para que haya consistencia en este caso, tenemos que garantizar que mientras estamos haciendo la disminución de delta t y de delta x, p también esté disminuyendo. Por ejemplo, eligiendo delta t proporcional a delta x al cuadrado, sería una forma. Pero si no tenemos este cuidado, no podemos esperar que la solución a la que estemos convergiendo sea la solución del problema diferencial. Si bien ya he estado, digamos, hablando genéricamente del orden de precisión, es importante que lo, digamos, establezcamos con más rigor. Digamos, en realidad uno toma como orden de precisión del método el que surge del error de discretización, es decir, del error de truncamiento de la ecuación en diferencias, el epsilon jn. Por ejemplo, en el caso del esquema explícito centrado, vimos que era orden delta t, delta x al cuadrado. Esos son los términos dominantes, digamos. Ya hemos visto que con el análisis, si bien lo hicimos para un caso, suponemos que su validez es más general, de que este sería el mismo orden de precisión de la ecuación en diferencias, ya que el error de truncamiento global es del mismo orden que el de discretización, ¿sí? De ahí la importancia entonces de efectuar este análisis para el error de discretización, que podemos efectuar, es más sencillo, siempre es posible, cuando no lo es para el caso del error de truncamiento global. Para el esquema de Dufour-Frankel recién mostrado, se puede llegar, haciendo un análisis similar, a que el orden es, bueno, tal como mostramos, digamos, en realidad mostramos el epsilon j en la diapositiva anterior, y ahí se ve que en la medida en que elijamos el delta t proporcional al delta x al cuadrado, entonces el orden del esquema es delta t cuadrado, delta x al cuadrado, y ganamos un orden en delta t, que era el objetivo. Esto de que delta t sea proporcional a delta x al cuadrado, que a esta altura puede parecer un poco forzado, vamos a ver más adelante que de todos modos es algo que va a volver a plantearse, y lo vamos a poder explicar que es una forma razonable y a veces necesaria de hacer la convergencia incluso para otros esquemas numéricos. Bueno, justamente en línea con lo que acabamos de comentar sobre la relación entre delta t y delta x, es interesante hacer o digamos mostrar un criterio que ha utilizado Douglas para que el esquema explícito centrado alcance su máxima precisión. Entonces, bueno, esto se basa en partiendo de la ecuación diferencial de u de t igual a d por la derivada segunda de u respecto de x dos veces, primero la derivamos respecto de t y luego la derivamos respecto de x. Surgen los dos resultados que están dentro de la llave. Ahora, esa derivada tercera respecto de x dos veces respecto de t, entonces, que obtenemos en la segunda línea de la llave, la podemos reemplazar en la primera línea y llegamos a que si se cumple la ecuación diferencial, también tiene que cumplirse esta otra ecuación, derivada segunda de u respecto de t dos veces, es d cuadrado por la derivada cuarta de u respecto de x a la cuarta. Entonces, ahora, aprovechándonos de la expresión que obtuvimos recién, que repetimos acá en la primera línea, vamos a el desarrollo que habíamos obtenido para el error de discretización del explícito centrado, que lo ponemos en la segunda línea, y podemos entonces, reemplazando la derivada segunda de u respecto de t dos veces por su equivalente, queda la expresión de la tercera línea, donde ahora solo queda un término en derivada cuarta de u respecto de x al cuadrado, y queda una combinación en el paréntesis que es d por delta t menos delta x al cuadrado sobre 6. Entonces esto muestra que si nosotros elegimos el paso
igual a delta x al cuadrado sobre 6d, ese paréntesis se anula, quiere decir que se anula el coeficiente, y automáticamente el orden de precisión del esquema explícito centrado pasa a ser delta t al cuadrado delta x a la cuarta, es decir, una gran ganancia en orden de precisión si elegimos este valor óptimo para delta t. Si bien este resultado es muy particular para este problema simple, nuestro problema base, de todos modos, más allá de este incremento en la precisión que se logra con esta elección del paso, también de vuelta nos está mostrando que eso se logra eligiendo un delta t que es proporcional al delta x al cuadrado. Es decir, aquí aparece un nuevo indicio de que esa relación entre pasos tiene alguna base sólida,